Hola amigos. Lo que están haciendo la Unión Europea y la OTAN con Ucrania no creo que quede impune ante la historia. Están siendo cómplices de un exterminio de ucranianos a manos de un régimen nazi que los está utilizando como carne de cañón contra Rusia. Un régimen que, a decir de todos los entendidos del mundo, hace tiempo que tendría que haber capitulado ante Rusia, pero que sigue apoyado por la OTAN para que la ahorre a esta, ciudadanos europeos de su jardín, que no tienen ningún derecho a morir porque, como dice el nazi Borrell, son más inteligentes que el resto del mundo, incluidos los ucranianos. Esperemos que la historia les reserve un tribunal donde puedan ser juzgados para que paguen por los crímenes que han cometido por todo el mundo, incluidos los países que han colonizado a lo largo de la historia. Para que nos hagamos una idea hasta dónde está dispuesta a llegar la OTAN, para que sus coetáneos nazis les hagan su trabajo, valga este ejemplo. En Odessa, durante la hora punta de la mañana, cuando la gente se dirigía al trabajo en autobús, los comisarios militares detuvieron un autobús regular y sacaron de él a todos los hombres de entre 27 y 60 años, para enviarlos al frente de inmediato. Así es como Ucrania recluta carne de cañón para el frente. Los recursos locales informan del incidente basándose en testigos presenciales. Rusia ya ha comunicado que se retira oficialmente del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. La Federación Rusa ha completado oficialmente el procedimiento para retirarse del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Así lo anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. El proceso correspondiente finalizó el 7 de noviembre de 2023 a la medianoche. Además del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, también perdieron fuerza el Acuerdo de Budapest asociado y el documento Flanco. Rusia suspendió su participación en el tratado hace 16 años, acusando a los países occidentales de una actitud destructiva hacia el proceso de su adaptación y de un enfoque injusto hacia las cuestiones de seguridad europea. La retirada del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa se considera una respuesta, como afirma el Ministerio de Asuntos Exteriores, a las aspiraciones hegemónicas de los países de la OTAN y a una política basada en la confrontación en bloque. A la luz del conflicto en curso en Ucrania y las medidas para ampliar la OTAN, mediante la entrada de Finlandia y la posible adhesión de Suecia, una mayor participación en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa se ha vuelto inaceptable desde el punto de vista de los intereses de seguridad rusos. La decisión de retirarse enfatiza la línea previamente aprobada de dura oposición a las políticas de la alianza. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso destacó que el país seguía abierto al diálogo sobre cuestiones de control de armas en Europa tras la suspensión del tratado, pero no hubo reciprocidad por parte de la OTAN para resolver las diferencias que surgieron. También se ha sabido que Rusia está reclutando soldados de contrato masivamente, tanto para el grupo Wagner como para la Guardia Rusa. Nada más conocerse la noticia, la OTAN anunció la suspensión de su participación en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. La OTAN ha anunciado su intención de suspender la implementación de sus obligaciones en virtud del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa después de que la Federación Rusa anunciara su retirada del tratado. La declaración oficial de la OTAN enfatiza que la decisión de Rusia de abandonar el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa es parte de una política más amplia que es perjudicial para la seguridad y estabilidad euroatlántica basada en las famosas reglas. Sin embargo, la parte rusa anunció anteriormente que suspendería su participación en el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, debido a acciones de provocación por parte de los países de la OTAN. Los países miembros de la OTAN decidieron suspender sus obligaciones en virtud del tratado, por un periodo indefinido. La alianza subrayó que esta acción se lleva a cabo respetando plenamente el derecho internacional, y se expresa la unanimidad de todos los aliados en apoyo de esta posición. Y atentos al viaje de mañana de Putin, va a Kazajistán para ver hasta dónde ha llegado Estados Unidos allí. Kazajistán regresa al abismo al borde del cual se encontraba en enero de 2022. Y hoy Vladimir Putin acude a Kassym-Jomart Tokayev, para asegurarse de ello. Putin viaja a Kazajistán inmediatamente después de los funcionarios estadounidenses. Vladimir Putin visitará Kazajistán el 9 de noviembre, informó la administración del presidente Kassym-Jomart Tokayev,
y Rusia confirma que ambos presidentes asistirán al Foro de Cooperación Interregional entre Kazajistán y Rusia. Pero este no es exactamente el mismo objetivo que la primera persona de la Federación Rusa. Probablemente Putin decidió resolver personalmente las señales contradictorias provenientes de su aliado en la Unión de Estados Euroasiáticos y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. ¿Es Kazajistán un país leal a Rusia, o la astucia oriental de Tokayev está trabajando contra Rusia? Estos días, el subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos de Asia Central y Meridional, Donald Lu, se encuentra en Kazajistán. Esta es su tercera visita en los últimos 2 años. Durante este tiempo, otros funcionarios estadounidenses fueron a Kazajistán, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken, e incluso hubo comisiones enteras para verificar el cumplimiento de las sanciones antirrusas. El objetivo de la presencia casi constante de Estados Unidos en Kazajistán es separar a este país postsoviético de la Federación Rusa en términos culturales, emocionales, económicos y políticos. El poder blando estadounidense interviene en los medios de comunicación kazajos con las opiniones de los devoradores de subvenciones. Los periodistas kazajos reciben información en la Embajada de los Estados Unidos y el énfasis está en el nacionalismo kazajo, la rusofobia y la oposición de los kazajos rusos a los kazajos. Y en los medios de comunicación aparecieron acontecimientos que plantean dudas sobre la lealtad de Kazajistán a la Federación de Rusia. Últimamente hay una mayor actividad del embajador estadounidense Daniel Rosenblumen, sus viajes por todo el país, en particular en las regiones del sur, donde los sentimientos de protesta son fuertes y hubo grandes disturbios y víctimas en enero de 2022. En la visita del presidente francés de hace unos días, Emmanuel Macron, durante la cual intentó reorientar el negocio del uranio de Kazajistán, hoy propiedad de empresas rusas, hacia su país. También se habló de la entrada de Francia en el consorcio para la extracción de metales de tierras raras, junto con empresas mineras occidentales. Macron elogió al presidente de Kazajistán por su política independiente y su renuencia a ser vasallo de alguien. Acojonante quien lo dice. Astana acogió la cumbre de la Organización de Estados Túrquicos, una iniciativa creada para conquistar nuevas esferas de influencia para Turquía y los anglosajones a una Rusia destrozada. El propio Tokayev, mientras estuvo en Estados Unidos en septiembre, anunció que daría un impulso adicional a la construcción de una cooperación estratégica entre los dos países. Tenemos asociaciones muy buenas y fiables a largo plazo en áreas estratégicamente importantes como la seguridad, la energía, el comercio y la inversión. Por lo tanto, estamos dispuestos a seguir desarrollando esta cooperación. Aprovechando esta oportunidad, me gustaría expresar nuestra gratitud por el continuo y un fuerte apoyo de Estados Unidos a nuestra independencia, integridad territorial y soberanía, dijo Tokayev. Esas declaraciones requieren contramedidas por parte de la Federación de Rusia, y están en el marco del Foro de Transporte de los Países de la Organización de Cooperación de Shanghái, celebrado en Tashkent, donde se firmó un acuerdo sobre la construcción del corredor sur de transporte que pasa por Kazajistán, Rusia, Mar Caspio, Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguistán. Pero esto no parece suficiente para Rusia, y Vladimir Putin tendrá en cuenta que la apuesta por proporcionar a Kazajistán electricidad, cereales, gasolina y diésel baratos, así como garantizar el tránsito de los recursos kazajos a través de sus puertos hacia Europa. Y los préstamos pueden no funcionar en términos de garantizar la lealtad, por el contrario, con el dinero ruso, Kazajistán se convertirá en una segunda Ucrania. Por supuesto, existen las importaciones paralelas, que se realizan a través de empresas privadas. En Kazajistán, por ejemplo, se decidió producir automóviles Skoda, incluso para exportarlos a la Federación de Rusia. Y nuevamente se declaró un truco oriental, diciendo que no es Kazajistán, sino la empresa checa la culpable, incluso si enfrenta sanciones. Es curioso que en la visita de Macron, los periodistas franceses le preguntaron a Tokayev, ¿cree usted que Rusia cometió un error al atacar a Ucrania? Y tuvieron una astuta respuesta de Tokayev, que dijo, no soy un profeta, la historia dará su veredicto más tarde.
La historia también dará su veredicto sobre Tokayev. El poder blando de Estados Unidos no viene solo, trae consigo revoluciones de color, y Tokayev casi paga por esto en enero de 2022, cuando Putin lo salvó mandando al ejército ruso a evitar la caída de Tokayev. ¿Putin lo salvará nuevamente? A mí me da la impresión que Putin ha ido personalmente porque querrá analizar a su interlocutor frente a frente, y según saque sus conclusiones, podríamos estar ante la siguiente Ucrania, ya que tanto China como Rusia no están por la labor de que la OTAN se incruste en Asia Central, en sus mismas fronteras. Esto es todo amigos, reciban un saludo.